te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder, bendito sea el Señor. Hola, hola, que Dios les bendiga. Les habla la pastora María Eugenia Porras, anciana de la iglesia Génesis de Guasarca, San Carlos. Como siempre me gusta entrar en materia a lo que vinimos, digo yo, porque a veces yo he visto que hay gente que habla y no va al grano. Realmente yo hoy traigo un tema que he titulado El principio de rebelión. Hermanos, quiero hacer una pequeña oración antes de empezar. Padre, en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, yo vengo delante de tu presencia poniendo este tema delante de tu trono. Te pido, Dios, que me uses mi boca y todo mi ser para bendecir a tu pueblo, que esta palabra sea una palabra rema, una palabra vida en cada uno de nosotros y que seamos, como dice la palabra en Santiago, no solo oidores, sino hacedores de tu palabra, que sea de bendición y de provecho para tu pueblo. Bueno, la palabra de Dios dice que el rebelde no busca sino el mal y mensajero cruel será enviado contra él. Hay 3 causas de rebelión. Usted se puede rebelar por orgullo, por desobediencia o por tener un corazón herido. La primera causa de rebelión es el orgullo. Y cuando usted estudia la Biblia, nos damos cuenta que el primer ser creado por Dios que se rebela contra Dios fue Lucifer o Lucero. Y se nos relata en Isaías cómo fue esa rebelión ante la autoridad. Dice la palabra, así descendió, vamos a ver aquí, el verso 12 de Isaías 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este ángel, Lucifer, quería ser lucero, quería ser semejante a Dios y se rebela en contra de Dios cuando su corazón se llenó de orgullo. Creyó que no lo trataban como lo merecía, se vio a sí mismo como superior y autosuficiente. La palabra de Dios en Timoteo 3:6 nos dice así, que el diablo cayó en condenación por el envanecimiento, es decir, por orgullo. Y aquí se está refiriendo a que en la iglesia no se debe poner a un neófito. Un neófito es alguien nuevo en un oficio o en algo que está haciendo. Y dice que no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces aquí nos dice que el diablo cayó en condenación por el orgullo o envanecimiento. También la palabra de Dios es clarísima cuando nos dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo es la primera forma en que un ser creado por Dios se rebela contra la autoridad. Si usted, hermano o hermana, es una persona orgullosa, debe tener muchísimo cuidado porque el principio de rebelión está operando en tu vida y esto es una semilla de Satanás. Y te cambiaste de reino y cuando la rebelión está operando en nuestras vidas, desconocemos las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. ¿Y qué autoridad? Llámese tu papá, tu mamá, tu esposo, los pastores, los patrones, en el colegio, los profesores, la directora, etc. La palabra de Dios es muy clara, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
Dios es el que establece autoridades y Él es nuestra primera autoridad. Así que cuando nuestro corazón se llena de orgullo, de soberbia, tenemos que darnos cuenta que hubo un principio satánico que rigió nuestra vida. Por eso es importante que todo orgullo y toda soberbia sean apartados de nuestro corazón, desarraigados de nuestro corazón, para que no rija el principio diabólico y lo destruya, ese principio de rebelión. Ahora, la segunda causa de rebelión fue la desobediencia. Los segundos seres descritos en la Biblia que se rebelaron contra Dios fueron Adán y Eva. Desobedecieron a Dios porque creyeron que Él estaba reteniendo algo que era bueno para ellos. Y así leemos en Génesis 2, verso 16 y 17 lo siguiente. Génesis 2, verso 16 dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y luego en el mismo Génesis 3, verso 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que Adán y Eva desobedecieron, se rebelan contra Dios porque no obedecen a su palabra. Este principio de desobediencia operó en Adán y Eva, se rebelan contra Dios, lo desobedecen porque creyeron que les estaba quitando algo que era bueno para ellos. Muchas veces sucede lo mismo cuando somos jóvenes. Creemos que nuestros padres nos están reteniendo o nos están negando algo que pensamos que es bueno para nosotros. Cuando hay autoridad sobre nosotros y nos rebelamos contra esa autoridad, empieza a operar un principio de rebelión dentro de nuestras vidas que a Dios no le agrada. La palabra de Dios en Hebreos 3:18 nos dice: ¿por qué causa no entró el pueblo de Israel a la tierra prometida? Y la causa fue la desobediencia. Dice la palabra: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces vemos que los israelitas no entraron a la tierra prometida por la desobediencia, no entraron a las promesas y a la bendición de Dios. La ira de Dios, dice la palabra, viene sobre los hijos de desobediencia. El hombre, el ser humano, se va perfeccionando social, familiarmente, ministerialmente y económicamente a través de la obediencia, primero a Dios, a su palabra y a las autoridades que Dios puso sobre nosotros. La tercera causa de rebelión: una alma herida. Cuando una persona tiene heridas psicológicas, y una herida psicológica viene por cosas que nos dijeron o que nos hicieron en cualquier estado de nuestra vida y que no hemos podido perdonar, y así damos lugar al diablo. La escritura es clara cuando dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y estas heridas psicológicas puede ser que hayan entrado por maltrato físico o verbal, o los dos, por maltrato social o abuso sexual, y a la persona, al no querer perdonar o poder perdonar, se llena de resentimiento, de amargura, de odio. Y entonces ahí el enemigo se aprovecha y entra la rebelión. La rebelión produce en primer lugar carnalidad. Y los carnales atraen a los carnales, como un imán se van a atraer. En el mundo espiritual, los polos iguales se atraen. Hoy yo quiero analizar así brevemente cómo es el desarrollo de la rebeldía dentro de la juventud cuando tiene un alma herida. Vamos a suponer que los padres le prometieron a un muchacho dar algo y no lo cumplieron.
tal vez un viaje, un paseo, un permiso, y entonces el joven se llena de resentimiento dentro de su corazón y va a empezar con un principio de rebeldía. Dentro del desarrollo de la rebelión del joven van a aparecer síntomas visibles de un alma herida. La primera es hay una falla en la comunicación. Cuando una persona falla en la comunicación, puede ser un silencio durante un paseo en el auto o cuando está comiendo. Es porque hay un conflicto interno en el ofendido por algo que se le prometió y que no se le cumplió. Hiriéndolo en algo, ya sea por sus padres o por algún otro ser querido. Esta persona está llevando una herida y va a manifestar dentro de su corazón amargura. La palabra de Dios dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Luego viene el adolescente o joven, va a poner por un lado el beneficio de sus padres, todo lo que sus padres le han provisto, y por otro las ofensas. Probablemente solo va a haber las ofensas y no los beneficios. Entonces esto va a dar lugar a un espíritu de ingratitud. En este conflicto interno se retraerá su afecto y no va a querer acercarse, ni que lo besen, ni que lo abracen, porque le pesan más sus ofensas. Va a venir una actitud de obstinación. Cuando una persona está herida y hay rebelión, consecuentemente la persona se va a volver obstinada y terca. No va a obedecer órdenes dentro de su conflicto interno y esto va a llevar a que la persona rechace la autoridad. La persona herida va a ser obstinada, terca y por más que le digan no va a obedecer, porque dentro de esta persona hay un total rechazo a la autoridad. Es decir, no va a admitir corrección y va a tener una rebeldía abierta. Dentro de las síntomas visibles de una alma herida hay una rebeldía abierta. Los rebeldes quieren igualdad con sus padres, una igualdad de voz con ellos. Pretenderán establecer su propia autoridad. Así que la base de la rebelión es de Satanás y su caída fue su deseo de estar en igualdad con Dios. También estas personas van a tener amistades equivocadas, van a procurar amistades equivocadas. Un rebelde atrae a otros rebeldes y entre ellos conviven. La palabra de Dios es muy clara. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y también por allá el profeta Amós nos dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Estas personas van a buscar satisfacción sexual y se va a empezar a caer en fornicación, en adulterio, en inmundicia. Y por si fuera poco, van a defender ese estilo de vida. También son personas que enfocan su atención hacia los hipócritas, van a comenzar a condenar a otros, condenan a los demás y van a tener una actitud de mucha murmuración. Así que nosotros tenemos que poner atención a esto porque podemos caer en frivolidad y depresión. Van a tener depresiones dentro de su vida porque el conflicto interno que van a reflejar serán pensamientos de suicidio, deseo de muerte y soledad. Dice la palabra que a veces aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. La palabra de Dios dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Una persona que tiene soberbia, orgullo y concibe contienda, rehúsa pedir perdón porque no les gusta perdonar ni perdonan y se justifica de muchas maneras. Así que en el momento que aparece el síntoma visible de rebeldía abierta, los padres empiezan a hacer sus investigaciones. Pero siempre recuerden, padres, lo que dice la palabra, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. También quiero decirles hoy que el consejo de la palabra de Dios dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que resumo lo del alma herida. Una persona herida falla en la comunicación, luego viene la ingratitud, después la terquedad,
luego vienen las malas amistades, la rebeldía abierta, busca amistades equivocadas y va a tener una vida frívola y sensual y finalmente quiere probar de todo y vivir su propia vida. Así que yo hoy realmente la finalidad de dar este mensaje es que hagamos una oración, y si usted ha abierto la puerta a la rebeldía, que es una semilla de Satanás, ya sea por orgullo, porque viene por una familia orgullosa generacionalmente, por desobediencia o por heridas, yo quiero que usted hoy salga bien librado en el nombre de Jesús. ¿Qué les parece si hacemos una oración para renunciar a esto? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, hoy venimos delante de tu trono porque la exposición de tus palabras alumbra y hoy me he dado cuenta que tengo problemas con la rebeldía. Así que hoy vamos a renunciar en el nombre de Jesucristo y usted repita por favor conmigo: renuncio a todo orgullo heredado de mis ancestros en el nombre de Jesús de Nazaret. Y echo fuera esa maldición de orgullo en mi vida. Y va a decir conmigo también: rompo toda rebeldía generacional que me haga resistir al Espíritu Santo de Dios. Y rompo esa maldición de rebeldía generacional. Y también hoy yo decido perdonar a toda persona que me ha ofendido. Renuncio a todo odio, a toda ira, a todo resentimiento, a todo deseo de venganza, a la represalia, al rencor y a la amargura en el nombre de Jesucristo. Señor, en el nombre de Cristo, hoy decido perdonar a toda persona que me haya lastimado, a toda persona que me ha decepcionado, a toda persona que me abandonó, que me ha tratado mal o rechazado. En el nombre de Jesucristo, yo renuncio a todo esto para que tú sanes mi alma herida, porque tú sanas las heridas y las vendas. Tú viniste a sanar nuestro corazón, pero el requisito es que perdonemos. Así que hoy echo fuera de mi vida el espíritu de orgullo. Usted va a decir: yo echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret el espíritu de orgullo, y yo ordeno a ese espíritu de orgullo que salga de tu vida en el nombre de Jesucristo. Y ordeno al espíritu de rebeldía generacional que salga de tu vida ahora en el nombre de Jesucristo, donde no quede ni la cabeza ni la cola, ni la raíz ni la rama, en el nombre de Jesucristo. También renunciamos a toda arrogancia, a toda vanidad, a toda altanería, al espíritu de Leviatán, que es el señor del orgullo, y a Bemot, que es el señor del engaño, en el nombre de Jesucristo. Y vengo desatando un espíritu de amor, gozo, paz. Los frutos del Espíritu Santo: paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y sus deseos, los deseos de la carne. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo, declarando que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga paz. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y el de tu familia en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y muchas gracias por escuchar estos mensajes. Muchísimas gracias y que pasen un extraordinario día en Cristo Jesús. Amén.